Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Buenas noches Guatemala, bienvenidos una vez más a su programa Cosas de Viejos por TVGT Noticias, el espacio donde hablamos de las ideas de la libertad. El día de hoy nos acompaña un peruano, su nombre es Oliver Espinosa, él es director ejecutivo del Instituto Sociedad Abierta, coordinador de Students for Liberty Perú, es CMO de la agencia de viajes Trip Experience y es alumno del Instituto Ecuatoriano de Economía. Bienvenido Oliver, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, estimada Marcela, gracias por la entrevista. Y nada, tal vez para hablar un poco más del contexto político peruano, que es algo que está llamando mucho la atención a nivel internacional, ¿no? Por el hecho de que en menos de 10 años hemos tenido ya 8 presidentes, entonces prácticamente es uno por año. Y es una crisis que lamentablemente está afectando mucho al país, ¿no? Sí, justo estábamos hablando de que como que tienen una afición ahí, les encanta estar estrenando presidente, hacíamos la broma, pero evidentemente, pues tú lo mencionabas, están en medio de una crisis y justo por eso, pues te he invitado, te agradezco mucho por sacar de tu tiempo para explicarnos tal vez un poco más a detalle para nosotros que estamos lejos de la situación y que muchas veces pues nos vemos polarizados solo por ciertas informaciones, digamos, que tienen muy poca información o que evidentemente tienen algún tipo de sesgo, ¿no? En ese sentido, pues te agradezco y espero que podamos aquí dejar un poquito más clara la situación del Perú, ¿no? Entonces yo quisiera empezar porque tú mencionabas que han sido 10 años en los cuales han tenido 8 presidentes y me gustaría que nos cuentes un poco sobre cuáles han sido las causas principales por las cuales ustedes han tenido esta inestabilidad política durante los últimos 10 años. Claro, o sea, la principal razón es la Constitución. Hay un artículo específico que habla sobre la incapacidad moral permanente. Es decir, nuestra Constitución avala que el Congreso, si tiene los votos suficientes, puede sacar a cualquier presidente. Y el artículo especifica, la vacancia se puede dar a partir de que se extienda o que se entienda que el presidente es permanentemente incapaz moral. Pero claro, uno se preguntará acá, y tu público lo podría preguntarse, ¿no? ¿Qué es la moral? ¿Qué implica la moralidad? Como no está especificado en la Constitución qué es lo moral, entonces cae a la interpretación subjetiva del Congreso. Así pues, si el Congreso interpreta que el accionar de la presidenta en su momento o cualquier presidente que esté en el cargo no es moral, porque no sé, el día de mañana podría ser, no es católico, no es moral, o hizo tal cosa, o tiene investigaciones por corrupción o lo que sea, no es moral. Entonces, como en la Constitución no especifica qué implica la no moralidad, cae la interpretación del Congreso. Y así es más fácil vacar a presidentes, pues. Entonces, como la figura de la vacancia presidencial no está especificada por límites determinados, llega a ser la subjetividad pura del Congreso de interpretación de este artículo y así se puede vacar presidentes de manera sencilla. Y esa es la historia del Perú desde hace 10 años aproximadamente, que fue la figura se popularizó, por así decirlo, ¿no? Comenzamos con Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso quería vacarlo, como básicamente es el contexto, no sé si es guatemalteco, pero el contexto latinoamericano es como más de, no es que te vaco por criterios objetivos, sino porque simplemente tu partido político no es afín al mío, quiero conseguir mayor poder político, entonces como me cae mal este presidente, quiero vacarlo. Entonces se populariza este artículo, la población se entera de la existencia de este artículo y también es algo que, digamos, que socialmente se impulsa bastante. O sea, por un lado, el Congreso y el sector jurídico entiende la existencia de este artículo desde hace mucho tiempo, pero la población no sabía de la existencia del artículo de la vacancia. Antes, el peruano ni siquiera se le pasaba por la cabeza el hecho de decir hay que vacar a presidentes. No era como común, ¿sabes? O sea, antes era como el presidente está a sus 5 años y sale bien. Pero desde que se populariza esto, la población dice, ¿sabes qué? Me cae, o sea, como el común denominador en Perú es que lo hagan mal los presidentes, hay que sacarlo. Entonces, por un lado, combinamos el hecho de que jurídicamente es posible vacar presidentes porque se puede interpretar subjetivamente el artículo y se puede vacar presidentes jurídicamente sin que sea golpe de Estado ni nada. Y por otro lado, la población, al estar cansada
de los malos tratos del gobierno en general, que lo hagan mal siempre, que el Estado fracase, lo que pedimos es ya no que mejoren, sino vacarlos. Entonces, ya en el contexto peruano es, hizo algo mal, hay que vacarlo. Se confundió en tal cosa, hay que vacarlo. Entonces, ese es el contexto político un poquito peruano, social y jurídico. Jurídicamente se puede vacar presidentes fácilmente y socialmente la gente, apenas cometes un error, quieren sacarte de la presidencia ya. Ese es un poquito el contexto general. Wow, eso es tremendo lo que me cuentas, porque a fin de cuentas es como decir de que un presidente debe estar de alguna manera supeditado al Congreso de la República, porque si lo enoja, tiene ellos esta libertad de decir que como no está definido la incapacidad moral, bueno, cualquier cosa que no le guste ahí al Congreso es incapacidad moral y sacamos al presidente y se acabó, ¿no? Entonces que realmente es una medida que atenta contra esto que en República se conoce como los contrapesos, ¿no? O la independencia de los poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta figura, Oliver, de la incapacidad moral, ¿cómo es que afecta esta figura, digamos, de la vacancia presidencial y qué implicaciones tiene al final para saber si alguien puede gobernar o no? Muchísimo. De hecho, uno de los criterios por los cuales el empresariado extranjero decide invertir, no sé, en Perú en vez de Chile, en Perú en vez de Bolivia, en Perú en vez de Colombia o otros países, es la seguridad jurídica. Sabemos que si queremos atraer más empresarios a que inviertan en el país, que generen más empleo y demás, la seguridad jurídica debe estar garantizada. Entonces, si tenemos un presidente cada año prácticamente, y si la vacancia es tan subjetiva, implica que el sector empresarial va a ver con malos ojos al Perú porque no va a tener la seguridad jurídica suficiente. Entonces, las consecuencias más directas de la inestabilidad que vive el país ahorita es que perdemos estabilidad jurídica, por ende vamos a perder muchas oportunidades de inversión privada, ¿no? Entonces, ese es el mayor riesgo que yo veo a esto. Y eso no es lo más grave en este contexto ahora. De hecho, hoy mismo, en unas horas, comienza una marcha grande nacional. De hecho, hoy estamos en paro. Perú está en paro porque hay una marcha para sacar al presidente que entró hace 4 días. O sea, sí. Al vacar a Dina Boluarte, recordemos esto, ¿no? Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo. Entonces, Pedro Castillo ahorita está en la cárcel, fue vacado, entra la vicepresidenta, que es Dina Boluarte. A ella también la vacan y entraría entonces el presidente del Congreso. Y actualmente nuestro presidente es el presidente del Congreso. Entonces, la marcha de hoy día es para sacar al presidente del Congreso y entraría el vicepresidente del Congreso para ser presidente. Entonces, nos damos cuenta de algo curioso y es mi crítica también a la gente, principalmente a la juventud, que se deja manipular por políticos. Porque tenemos un presidente hace 4 días y queremos sacarlo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para querer sacar a un presidente que lleva 4 días? O sea, ni siquiera ha demostrado que puede hacerlo ni bien ni mal, pero aún así hay una marcha para sacarlo hoy día. Entonces, como te mencionaba hace un momento, ya no es solo que jurídicamente se pueda vacar presidentes de manera sencilla, sino que la población, por un lado, se entiende su malestar, porque ciertamente el Estado ha hecho mal las cosas. La población ya ve con unos ojos de querer vacar a todo el presidente que esté, simplemente por pequeños errores. Queremos buscar la perfección, que de cierta manera está bien, ¿no? Está bien querer apuntar a mejor calidad de presidentes y demás, pero yo no creo que la solución sea vacar presidentes a diestra y siniestra, porque, como mencionaba hace un momento, la seguridad jurídica puede verse seriamente afectada. Sí, y es que, bueno, yo no soy tan enterada del contexto y a raíz de eso es que yo te estoy invitando a este programa, ¿no? Pero yo sí he visto que hay mucha crítica alrededor del nuevo presidente del Perú por algunas cuentas que él seguía en Instagram y por algunos temas, pero como tú mencionas, a fin de cuentas él no ha demostrado si puede o no hacer algo bueno por el Perú. Y esta inestabilidad jurídica que se deriva precisamente de esta crisis política en la que ustedes están permanentemente, afecta, como tú dices, el tema de las inversiones en un país que es sumamente rico como para alguien que quiera hacer inversiones, ¿no? Entonces, esta deficiencia que está teniendo el Estado en este sentido, porque, bueno, Perú es muy famoso por el sector turístico, ¿no? Que es una cosa tremenda y precisa todo lo que hay en el Perú, pero que evidentemente hay otros temas de aprovechamiento de recursos naturales también con los que ustedes cuentan, ¿no? ¿Qué crees que debería hacer entonces este sistema semiparlamentario
Porque actualmente la ley, como no está definiendo qué es la incapacidad moral, es decir, ¿deberían definir lo que es incapacidad moral o sencillamente deberíamos pensar en que ese artículo debe ser de alguna manera eliminado porque le da extrapoderes al Congreso? Existe otro artículo que permite que el presidente pueda disolver el Congreso. De hecho, esto pasó con el expresidente Martín Vizcarra. Él disuelve el Congreso, pero la figura se llama cuestión de confianza. Es decir, un presidente puede decir, este es mi gabinete de ministros, lo presenta al Congreso para que el Congreso apruebe a sus ministros. Entonces, el presidente lo que puede decir es, aplico cuestión de confianza. Si el Congreso me deniega la cuestión de confianza 2 veces, el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso y hacer nuevas elecciones para un nuevo Congreso. La cuestión es la siguiente. Cuando Martín Vizcarra, nuestro expresidente, era presidente, valga la redundancia, él también disuelve el Congreso y se llama a elecciones para un nuevo Congreso. La población lo aplaudió, porque como comento hace un momento, la población, al estar tantos años harta de la política tradicional, de los partidos políticos hegemónicos que siempre ganan las elecciones y demás, ya ven con malos ojos no solo al presidente, sino también al Congreso. De hecho, el Congreso tiene un 98% de desaprobación. Es uno de los congresos con menos desaprobación del mundo. Entonces, al punto al que quería llegar es, en este contexto, existe el criterio de vacancia para sacar un presidente, pero también existe el criterio de disolver congresos. O sea, también el presidente podría disolver un congreso de manera sencilla, por así decirlo. Wow. Entonces, la población, si se plantea un proyecto de ley, por ejemplo, si se plantea un proyecto de ley para, digamos, cambiar el tema de la vacancia o cambiar también el tema de la disolución del Congreso, la población saldría a marchar, estoy seguro, para que esto no pase. Porque estamos contentos de alguna manera que sea fácil disolver el Congreso y que sea fácil vacar presidentes. Nos es como una cuestión de seguridad. Si viene un presidente autoritario, dictador o malo, tenemos esta figura de vacancia para poder vacarlo, y si hay un Congreso corrupto y demás, pues también tenemos la figura de disolver el Congreso. Entonces, desde mi punto personal y desde una postura estrictamente jurídica, yo sí plantearía la especificación de qué implica incapacidad moral y también pondría más requisitos para la disolución del Congreso. Pero entiendo que a nivel social esta propuesta no es tan popular, pues porque la población quiere tener el poder de poder sacar a presidentes o disolver congresos. Entonces, esa sería la cuestión. Claro, y eso provoca que haya un constante pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo de Perú, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre los impactos en la inversión y específicamente cuál ha sido el impacto económico medible debido a la alta rotación de presidentes en el Perú, o incluso la amenaza de disolver el Congreso. El Perú, desde el año 93 hasta la actualidad, ha sido un crecimiento constante. Y una pregunta que muchos se hacen, ayer estaba en entrevista para un medio de Ecuador, nos preguntaban, ¿cómo es que a pesar de que tienen un presidente por año y que hay tanta inestabilidad política, es que Perú sigue creciendo? Y es una pregunta que ciertamente también los peruanos mismos nos hacemos, ¿no? Que, ¿cómo es que seguimos creciendo si hay tantos presidentes a cada rato? Y es todo gracias a nuestra actual Constitución y a su buen capítulo económico. Nuestra actual Constitución, de alguna manera... Que es del 93, ¿cierto? La del 93, sí. Okay. Limita al Estado a interferir en la economía y le da independencia al Banco Central. O sea, el Estado no es tan fácil como que imprima billetes como lo hace generalmente cualquier país, ¿no? Imprimir billetes y financiar obras públicas con billetes que el Banco Central imprime, ¿no? Acá nuestro Banco Central es independiente y lo maneja Julio Velarde. Julio Velarde es, digamos, uno de los hombres más inteligentes del país, entonces tiene autonomía propia. Él no imprime billetes por imprimir, sino que está alejado de lo político. Y esa es una buena característica del por qué el Perú aún se mantiene. También nuestra actual Constitución, digamos que beneficia de alguna manera los contratos. Es decir, hay un artículo que es el artículo 63, si no me equivoco, de la Constitución, que establece que los contratos no pueden ser disueltos por el Estado. Es decir, un contrato privado no puede ser. Esto genera, de alguna manera, un poco de seguridad jurídica para el empresariado. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que, a pesar de los cambios presidenciales constantes, a pesar de la crisis política que el Perú vive ya hace 10 años, esto no es de parar,
el Perú crece, el Perú es estable, el Perú es un país atractivo de alguna manera para la inversión privada, porque nuestro capítulo económico prioriza esto, ¿no? Prioriza que el Estado no puede intervenir tanto en la economía, prioriza la independencia del Banco Central y establece reglas jurídicas claras para la inversión privada. Entonces, afortunadamente, lo último que nos queda por salvar en el Perú es nuestra Constitución, donde prima la inversión privada, ¿no? Entonces, es eso, de por qué aún seguimos creciendo a pesar de todo lo malo que está pasando en la política. Esa Constitución hay que cuidarla. Muchísimas gracias, totalmente, muchísimas gracias por tu explicación, porque a fin de cuentas se entiende que el crecimiento económico del Perú no es gracias al gobierno o a los gobiernos, sino a pesar de ellos. Totalmente, Buenísimo. Totalmente. Esa Constitución hay que enmarcarla o algo. Por lo menos el capítulo económico, no sé cómo es el resto de la Constitución, pero en este sentido, hablando de economía, ¿qué importancia tiene la existencia o no de tratados de libre comercio para el crecimiento económico también del Perú? Muchísimo. De hecho, los TLCs más importantes de Perú son curiosamente, China y Estados Unidos. Hace poco se celebró una cumbre aquí en Perú para inaugurar un puerto, que es el puerto de Chancay. Entonces, Perú está ubicado estratégicamente en un lugar donde China quiere, poner puertos para que pasen por acá y ya no tengan que utilizar el canal de Panamá. Entonces, nuestros tratados de libre comercio son muy buenos porque China quiere estar con nosotros y Estados Unidos también, porque básicamente tenemos un puerto el cual sirve para cruzar el océano, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de que los gobiernos últimos, digamos, que no se parcialicen en decir yo solo me junto con Estados Unidos o yo solo me junto con China, sino que los gobiernos peruanos últimos han hecho tratados tanto con China como con Estados Unidos. Y digamos, tenemos un mercado abierto a los dos. No nos limitamos en decir, no me gusta el criterio de Estados Unidos o no me gusta el criterio de China, que es por lo general la tendencia que pasa con los presidentes de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Petro odia a Estados Unidos y, digamos, es amigo de China. Por ejemplo, también la presidenta de México odia a Estados Unidos y es más amiga de China. Pero por otro lado, también tenemos a Venezuela, que es más amiga de Rusia o de China y odia a Estados Unidos. Entonces, el criterio por el cual Perú sigue es un criterio de, ¿saben qué? Yo aquí no me peleo políticamente con ninguno de los dos, yo estoy abierto al comercio, aperturo mi puerto, aperturo la economía, si quieren invertir en Perú, inviertan, vamos a apoyar, con materia logística y demás. Entonces, eso es lo positivo, diría yo, de Perú, que estamos abiertos al mundo a cualquier tipo de inversión y no nos dejamos llevar tanto por sesgos ideológicos en ese sentido, ¿no? Sí, buenísimo. Y curiosamente, a pesar de ser un gobierno de izquierda, aún así siempre se tienen buenas relaciones con Estados Unidos, que bajo mi punto de vista es muy positivo para el comercio peruano. Buenísimo, ¿no? Yo creo que el criterio ha sido como, a mí lo que me gusta es la plata, no importa de dónde venga. Totalmente. Está como bueno, la verdad. Saliendo un poco de ese tema, Oliver, me gustaría saber también qué papel han jugado en toda esta crisis política lo que son los movimientos regionales y locales justo en esta fragmentación que hay dentro del sistema político peruano. Mira, en estas elecciones, que son en 6 meses, las elecciones generales, tenemos a más de 40 candidatos a la presidencia. Otro problema que el Perú pasa es que hay poca representatividad, es decir, un presidente entra con 16% de votos, o sea, solo el 16% de la población votó por él y aún así es presidente de la República. Los congresistas entran con 1.000 votos, con 1.200 votos, con 1.500 votos, que es muy poquito. Entonces, esto pasa porque hay tanta cantidad de partidos y tanta cantidad de candidatos que la población, digamos, tenemos muchas opciones y el cúmulo de votantes se divide en todos, entre todos los candidatos. Y también lo que pasa es que en regiones, por lo general, no ganan los grandes partidos. Es decir, existen grandes partidos, ¿no? Los que están ahorita en el poder, son los grandes partidos. Ellos llegan a la presidencia y al Congreso. Pero quienes son los alcaldes o regidores de las regiones fuera, alejadas de Lima, son partidos, digamos, muy pequeñitos, que se crean solo para esas regiones, solo para regiones muy pequeñas como Cusco, Loreto, Tacna, etc. Digamos. Entonces, lo que tenemos es un contexto en el cual, por un lado, hay más de 40 candidatos a la presidencia, hay más de 10.000 candidatos al Congreso, son muchísimos. Y por otro lado también tenemos miles de candidatos más para regiones específicas con partidos que se crean exclusivamente solo para una elección. Es decir, el próximo año hay elecciones presidenciales y generales, locales y de todo, ¿no? Entonces,
Se crean partidos políticos solo exclusivamente para eso, para las elecciones específicas de ese momento. Terminan las elecciones y se vuelven a crear otros partidos más. Entonces, los gobiernos locales y regionales en el Perú son gobiernos que nadie conoce, por así decirlo, porque entran solo durante ese momento, ganan las elecciones y terminan su temporada como alcalde, regidor o el cargo político que obtengan y se desaparecen. Y de nuevo se vuelve a crear otro partido con otros candidatos que nadie conoce y vuelve a tener y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, en conclusión, es que otro problema de Perú, lamentablemente, es el factor de la poca representatividad que tienen nuestros gobernantes. Porque hay tantos partidos, hay tantos candidatos que es imposible para el peruano a pie, que digamos, sale a trabajar todos los días, tiene que estudiar y demás, poder ver una lista de 41 candidatos a la presidencia o ver una lista de más de 10.000 candidatos al Congreso. O sea, leerse las propuestas de todos es humanamente imposible para una persona que se dedica a trabajar como tal, ¿no? Entonces, ese es un problema que también está pasando aquí en Perú, ¿no? Sería bonito que fueran solo 2, 3, 4 candidatos, pues para verlo, ¿no? Pero como son tantos, hay gente que ni siquiera conoce a los congresistas. De hecho, estoy seguro que el 90% de la población no conoce ni a 10 congresistas de la República. ¡Wow! Eso, ¡Qué tremendo! Oliver, ¿y esto que ocurre en tu país es producto de que haya habido algún tipo de reforma a la ley electoral que haya permitido esto, o siempre ha sido así, o hay constantemente, digamos, reformas en el sentido electoral o de partidos políticos? La última gran reforma que se propuso es la de implementar el sistema de las PASO, que es el sistema de Argentina. Es decir, que podamos elegir primero, o sea, en una primera vuelta podamos elegir a unos candidatos y en una segunda vuelta estos candidatos ya se limitan. Por ejemplo, en una primera vuelta de 100 candidatos solo pasarían 5 o 4 y en la segunda vuelta se elige cuáles son los mejores, ¿no? El sistema se aprobó legalmente, el sistema de las PASO, pero no se implementó. No se implementó como tal porque pasó la pandemia y digamos, el Congreso tuvo la excusa de decir, pasó pandemia y no quiero modificar el sistema, porque nos conviene tener este sistema actualmente, porque entendemos que a un partido que ya esté en el poder le conviene que el sistema se mantenga porque ya son un partido grande. Entonces, si se cambia el sistema, lo que va a pasar es que los partidos grandes van a perder poder y los partidos pequeñitos van a ganar poder. Entonces, es sacarlos de su esfera de poder. Entonces, como ellos son quienes gobiernan actualmente, no van a plantear ningún tema de cambio en el sistema electoral, ¿no? Entonces, este es un sistema que se mantiene desde el año 2000, desde el 1993. Entonces, yo no veo ningún proyecto de ley ni nada que haga que esto cambie, ¿no? Y me parece sumamente preocupante porque, como mencionaba hace un momento, si queremos realmente un país democrático donde la gente conozca a los candidatos, tenga representatividad por los presidentes y que curiosamente también se vincula con que si yo tengo representatividad por el presidente que está, pues yo no voy a querer vacarlo y voy a ganar al mismo tiempo estabilidad jurídica. Necesitamos un cambio en el sistema electoral ya para que no haya tanta cantidad de candidatos a la presidencia. Pero actualmente no existe ningún proyecto de ley ni nada para modificar esto. Pero solo para entender, ¿no? Porque tú me comentabas que la iniciativa de las PASO sí fue aprobada, pero que finalmente nunca se terminó de implementar. Si no le conviene a los partidos grandes, ¿cómo se logró que se aprobara en primer lugar? Ok, se aprobó antes de la pandemia. Digamos, cuando un proyecto de ley se aprueba, lo que hace el Ejecutivo, es decir, la presidencia, es en un lapso determinado de tiempo, tengo el proyecto de ley, se aprobó, tengo que implementarlo. El Congreso aprueba leyes y el Ejecutivo es quien las aplica. Pero la excusa para no aplicarlas en las últimas elecciones, el sistema de las PASO, fue que hubo pandemia. Luego, durante la pandemia, se deroga esta ley que nunca se implementó también. Y se deroga por lo que explico en este momento, porque no les convenía a los grandes partidos modificar el sistema electoral. Entonces, se aprobó, pero nunca se implementó, básicamente, y se derogó ya para estas instancias. También, como tu pregunta puntual, ¿no? ¿Cómo es que se aprueba en un primer momento y luego se deroga? Pasaba que la población la población peruana antes de la pandemia estaba ya muy harta del sistema tradicional político. Entonces, digamos, impulsaron cambios al sistema con marchas, con huelgas, con cacerolazos, que se llama acá, y el Congreso se vio obligado a aprobar esta ley.
Entonces, solo fue en ese contexto de incertidumbre donde la población quería un cambio que el Congreso estuvo obligado a hacerlo. Pero apenas pasó pandemia, la población se distrajo, estaba más concentrada y más triste por el tema de crisis económica, que familiares fallecían. Concentrados en el tema de la pandemia, fue que aprovecharon esto y derogaron la ley y no la implementaron. Entonces, ese es un poco el panorama que se vive en torno a las elecciones, ¿no? Sí, gracias. Y, Sí, de hecho, en Guatemala decimos el político se hizo el loco. tal cual. Estamos por llegar a la primera parte de este episodio. Entonces, por todo lo que nos has contado y a ustedes que están en casa, vamos a un corte comercial y estamos de vuelta en unos segundos para seguir hablando con Oliver Espinosa sobre la crisis política en Perú. Volvemos en un momento, no se desconecten. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de vuelta en Cosas de Viejos por TVGT Noticias, hablando sobre la crisis política en Perú, y hoy nos acompaña desde Perú Oliver Espinosa. Él es un activista liberal y que nos ha estado contando un poco sobre cómo está la situación en el Perú en la primera parte. Entonces vamos a seguir retomando esta conversación y yo quisiera partir de esta pregunta, Oliver, y es ¿cómo influye esto que se conoce como izquierda caviar y los grupos más radicales que hay en todos los países en la actual crisis que está pasando el Perú? Ok, el término caviar es un término que se populariza en Perú, ¿no? La definición tradicional de caviar es una persona de mucho dinero, pero que defiende a los pobres, por así decirlo. Es decir, una persona que tiene mucha plata, come caviar, por eso es un poco el término, tiene mucho dinero, pero al mismo tiempo defiende a los sectores más pobres y los defiende utilizando su dinero. O sea, es como que si yo te dijera a ti, por ejemplo, Marcela, caviar significaría que eres una persona de izquierdas, pero que tiene plata, como el típico meme de comunista con iPhone. Pero lamentablemente el término caviar hoy en día en Perú se ha tergiversado y se le dice caviar a todo el mundo, solo como una crítica despectiva y ya. Entonces, los sectores radicales utilizan justamente este término para descalificar a sus opositores. Ya seas de izquierda o de derecha, te digo caviar. Y si la población escucha, él es un caviar, no votes por él. Entonces, ya no es un término que se utilice académicamente o se utilice de manera inteligente, sino es un término simplemente despectivo. Es como decir facho o como decir comunista. Es como solo un término despectivo y ya. La izquierda muy radical y la derecha muy radical en Perú, afortunadamente, no tienen, digámoslo así, no tienen, como lo digo, no son tan extremos como uno creería. La izquierda acá, como mencionaba hace un momento, a pesar de ser muy izquierda y demás, no es una izquierda marxista, no es una izquierda comunista, sino que es una izquierda más off, por así decirlo, porque siempre están a favor de no cambiar la Constitución, están a favor del criterio de tener vínculos con Estados Unidos y demás. La derecha también no es tan extrema, por así decirlo, porque, digamos, digamos que no se encuentran a favor de hacer grandes cambios al sistema, sino que quieren mantenerlo como está. Entonces, ese es un criterio positivo en el país, que no hay extremos muy fuertes y los extremos radicales generalmente no ganan elecciones. Bueno, eso a grandes rasgos respecto a los extremos, ¿no? Y la población también tiene la tendencia a votar y a buscar un candidato, ya sea de centro izquierda o centro derecha. La población se ha dado cuenta que los extremos, al menos en contexto político peruano, nunca han sido beneficiosos para el país. Entonces, la elección más hegemónica y general es un candidato de centro derecha o de centro izquierda que sea conservador. Mientras sea conservador, la gente va a votar por ese candidato. Independientemente si Pero, es para la izquierda o para la derecha.
Sí, yo quería comentar algo que, retomando un poco la conversación anterior, el tema de la crisis, y es que te mencionaba que hoy hay una marcha bastante grande. Eh, Esta marcha es promovida por sectores y por un partido político en específico que se llama el Partido Morado. Este partido nunca gana las elecciones, ganó con un 2%, o sea, solo el 2% de la población votó por ellos. Pero uno se preguntará, ¿cómo un partido que no gana las elecciones puso a un presidente? El presidente Francisco Sagasti era del Partido Morado y fue presidente, a pesar de que su partido no haya ganado las elecciones. Y ahora se está proponiendo para que la nueva presidenta sea Susel Paredes, que es también una militante del Partido Morado, o fue militante del Partido Morado. A lo que quiero llegar es que no es que las marchas actuales y la pedida de vacancia de nuestro actual presidente Gerí sea por un hartazgo político general, sino que es un impulso por sectores políticos que quieren sacar al presidente actual para poner ellos a su presidente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nuestro presidente actual sale de la presidencia? Él, recordemos, es presidente del Congreso. Él no fue electo para ser presidente. Lo que pasaría es que jurídicamente entraría el vicepresidente del Congreso. Pero lo que piden con la marcha es eliminar a toda la mesa directiva del Congreso. Entonces, si se va el presidente, lo que va a hacer el Congreso es, ellos mismos, el Congreso mismo, elegir a un candidato de todo el Congreso. Entonces, los congresistas mismos elegirían a un candidato para que sea presidente. Entonces, la propuesta de esta marcha no es solo marchar en contra del presidente, no es solo marchar por el hartazgo político, no solo es marchar por la crisis y demás, sino es marchar para que saquen a este presidente y pongan a un presidente que les gusta a ellos, que digamos, Susel Paredes, una candidata que nadie votó por ella, pero aún así podría ser presidente. Y esto ya pasó hace 5 años. Cuando vacaron a nuestro presidente Martín Vizcarra, lo que pasó es que asumió el presidente del Congreso, exactamente lo mismo que está pasando ahorita, Manuel Merino. Él entra en la presidencia y también él renuncia a la presidencia porque la gente sería a marchar para que renuncie. Y lo que pasa es que el Congreso elige a dedo al presidente. Eligen a Francisco Sagasti y él asume la presidencia, que es justamente de este partido que menciono, del partido político que nunca gana las elecciones, pero como son, a mi criterio, muy hábiles políticamente, pueden hacer lo suficiente como para generar marchas, sacar presidentes y cuando sacamos a los presidentes necesarios, ellos ya poder poner a su presidente. No sé si me dejo entender muy bien, la figura es un poco complicada, pero es así, en términos muy sencillos. Tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente. Si sacamos al presidente, entra el vicepresidente. Si sacamos al vicepresidente, entra el presidente del Congreso. Si sacamos al presidente del Congreso, entraría el vicepresidente del Congreso. Y si sacamos a toda la mesa directiva del Congreso, el Congreso, como ya, bueno, ya no existe criterio de escalonados, nos toca elegir algún congresista para que sea presidente. Entonces, eso es lo que ha pasado en Perú ya en su momento y va a pasar muy probablemente en los próximos días. Cambiemos presidentes. Tremendo. Y justo derivado de lo que tú nos explicabas ahora, ¿cuáles serían entonces los riesgos de estar legitimando protestas y manifestaciones que buscan forzar otra renuncia presidencial? Los riesgos principales son que el sistema no tenga solvencia, que ya no permitamos que los criterios jurídicos primen y que prime más el criterio de algunos sectores políticos, el criterio de algunos sectores sociales. Entonces, la inestabilidad política se aumentaría aún más y tendríamos otros 5, otros 10, 15, 20 años más con un presidente por año. Es preocupante, sí, que cambiemos de presidente cada momento, pero yo creo que al final del día, si no hay una reforma estructural, todo va a seguir como está. Si el sistema electoral se mantiene, la gente no va a estar, digamos, los presidentes y los gobernantes no van a estar legitimados, como mencionaba hace un momento. El último presidente electo fue Pedro Castillo. Él entró con un 16% de votos. O sea, solo el 16% de peruanos votó por él y aún así fue presidente. Entonces, es lógico que, ya sea que ahorita tengamos al presidente A, B o C, no va a estar legitimado, no va a haber una representatividad suficiente porque el sistema electoral, al estar roto, al estar mal estructurado, pues el presidente que tengamos no va a tener representatividad. Y apenas comete el mínimo error, la población, como no tiene representatividad del presidente, va a querer su vacancia. Entonces, ese es el camino por el cual sigue el Perú, uno de mucha inestabilidad política, que necesita, a mi criterio, un presidente fuerte
un presidente que se mantenga ahí, que no se deje llevar por los criterios sociales y políticos, sino que se mantenga para que la estabilidad jurídica, digamos, pueda ir creciendo poco a poco, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado la percepción ciudadana de la vacancia presidencial desde 2016? Para bien, o sea, como mencionamos un momento, el peruano de a pie, apenas el presidente comete un error, quiere y pide la vacancia. Siempre ya es, digamos, hasta un meme, por así decirlo en este contexto, pedir la vacancia a todos los presidentes, porque pues, como es un presidente que no fue electo por mí, yo no voté por él, no tiene mucha representatividad, pues saquémoslo y busquemos a otro. Pero el problema también que surge es que no entendemos qué implica la vacancia presidencial. Vacamos a Dina Boluarte y la población, digamos, la población salía a marchar para vacar a Dina Boluarte, para sacarla del gobierno. Yo no voy a que esté mal o bien el criterio de las marchas, a lo que voy es, si sales a marchar todos los días para vacar a un presidente, lo mínimo que se espera es que entiendas que quien va a asumir la presidencia después de una vicepresidenta sea el presidente del Congreso. Pero eso no es lo que pasa acá. Acá, en el criterio peruano, salimos a marchar para vacar presidentes, pero no sabemos o no entendemos quién va a ser su sucesor. Entonces, es como saco a la presidenta Dina Boluarte, entra el presidente Gerí actualmente, pero yo no sabía que iba a entrar él. Entonces, lo que pasa es que sacamos presidentes y no sabemos quién va a entrar después. Cuando mínimo, lo que se esperaría mínimo es que sí supiéramos quién va a entrar después. No sé si me dejo entender. Digamos que la población sale a marchar para vacar presidentes, pero no tiene como una respuesta de apoyo, por así decirlo, no entiende cuándo es que se va a elegir otro presidente. No sé si me dejo entender muy bien. Sí, La figura es un poco complicada. Sí, no. De hecho, yo estuve en Perú recién, yo que te comentaba, fuera de cámaras, y la verdad que no pude conocer el centro histórico porque había timotines por todos lados, y yo dije, uy, mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió, ¿no? Y preguntándote por esto ¿cuál es el panorama político entonces de cara a las elecciones en 2026? Son más de 40 candidatos a la presidencia, son más de 10.000 candidatos al Congreso, son otros casi 10.000 candidatos a nivel regional, entonces el panorama político es ciertamente incierto porque hay tanta cantidad de políticos que uno ya no sabe quién va a ganar las elecciones. De hecho, los últimos presidentes electos nunca salían en las encuestas. Por ejemplo, salen encuestas diciendo los posibles candidatos que van a ganar las elecciones son tales, ¿no? Los que salen en los primeros puestos nunca ganan las elecciones. Por lo general, quien gana las elecciones son alguien que no sale en las encuestas, que no sale como posible ganador. Entonces, no se sabe literalmente quién va a ganar. Lo que sí se puede predecir que va a ser un candidato conservador. Es lo más probable y es lo que siempre ocurre. Entonces, el panorama político para las elecciones próximas, que son en 6 meses, son tristes y preocupantes. De hecho, si finalmente se logra sacar al presidente actual y se logra eliminar a la mesa directiva del Congreso de la República del Perú, lo que va a pedir la población es que las elecciones, que son en 6 meses, se adelanten. Entonces, sería más complicado aún, porque los partidos políticos ni siquiera han iniciado campaña. Recién van a iniciar su campaña presidencial en diciembre, en enero son que comienza su campaña, para que en julio del próximo año, digamos, sean electos. Pero entonces, si las elecciones se adelantan, los partidos políticos ni siquiera habrían tenido tiempo de hacer campañas electorales. Entonces, el panorama es muy incierto, cualquier cosa puede pasar. De hecho, podría ser que incluso hoy día mismo, después de la marcha, tengamos otro presidente. A ese nivel de inestabilidad estamos en el país, que no sabemos si el día de mañana amanecemos con otro presidente, y es lamentable porque uno se pone a pensar, ¿por qué queremos sacar un presidente si dentro de 6 meses vamos a tener elecciones para tener a otro presidente? Y entonces llega un punto en el cual ya los analistas políticos y demás ni siquiera pueden interpretar bien lo que va a pasar al país, porque, digamos, hasta antes que vacaran a Dina, todos hablaban, no, Dina Boluarte se va a quedar dentro hasta que termine su mandato, y de la nada, ese mismo día, es vacada y la sacan. Adiós. Entonces, es un panorama muy incierto. Todo puede pasar en Perú. Tremendo, o sea, está tremendo lo que me cuentas, ¿no? Y en medio de toda esta crisis, ¿no? ¿Cómo se ve afectado este tema de las acusaciones de corrupción a figuras, como tú mencionabas hace un momento, a Susel Paredes, Flor Pablo en la crisis actual? El 100% de los candidatos para presidente
y los actuales que están en el Congreso ahorita tienen investigaciones por corrupción. O sea, no hay ningún congresista que se salve de no tener alguna investigación por corrupción. Entonces, así sea que entre cualquier congresista actual a la presidencia, todos tienen investigaciones abiertas por corrupción, o todos tienen algún tipo de investigación pendiente o alguna carpeta archivada. Entonces, lamentablemente, hay una frase que se le escuché al profesor Enrique Verdi en algún momento, y es que si un político candidatea a gobernar el país, es que no es una buena persona. Porque las buenas personas no se meten en política, es lo que mencionaba el profesor, ¿no? Claro. Y es ciertamente muy real, porque todos los candidatos, o la gran mayoría de ellos, y los que nos gobiernan actualmente, están investigados por corrupción. O sea, no hay ningún candidato que se salve a esto. Y es ciertamente triste porque el panorama pinta mal, porque no hay buenos candidatos, no hay, buenas elecciones. A pesar de que son 40 opciones, no hay, una buena opción por la cual votar en el país. Y esto implica que haya más inestabilidad, más vacancias y más crisis económicas y sociales. Pero vuelvo a recapitular, afortunadamente el Perú aún así, y con todos estos problemas, sigue creciendo gracias al capítulo económico de nuestro país, que menciono, donde prima la estabilidad jurídica, entre comillas, un poco, donde prima la no interferencia del Estado en la economía, donde prima la independencia del Banco Central y promociona la inversión privada, ¿no? Entonces, a pesar de que existe una crisis política muy grande en el país, nuestro capítulo económico, nuestra Constitución, nos protege bastante de esto. Gracias, Oliver. Como última pregunta, me gustaría a que tal vez nos hagas una reflexión sobre qué estrategias pueden ayudar a superar la polarización política y avanzar hacia un debate basado en ideas y principios. Totalmente. Aquí, como mencionaba hace un momento, es muy popular el término como facho, caviar, comunista y demás, solo para descalificar al oponente. Nunca tenemos debates congresales en los cuales prime los criterios objetivos o racionales, sino que priman las pasiones, priman los ataques, priman los sectores más radicales en torno a tratar de descalificar al oponente. Entonces, la política peruana es muy reaccionaria. Si no eres muy de derecha, tienes que ser de izquierda. Si no eres progresista, tienes que ser conservador. Si no eres conservador, progresista. Entonces, está muy sectorizado cada participante político, incluso en sectores juveniles, en sectores no políticos electorales, sino políticos sociales. Si no eres o liberal, eres comunista. Si no eres conservador, eres un progresista. Entonces, el contexto político es de tratar de descalificar al oponente. Entonces, ante esta cultura reaccionaria, se crean nuevos partidos que también adhieren a esta cultura reaccionaria, porque pues si yo soy reaccionario y soy muy conservador, pues la gente conservadora va a votar por mí. Si yo soy muy progresista, los progresistas votan por mí. Pero esto genera que en el panorama real, en el panorama congresal, ya se hayan eliminado por completo los debates técnicos y primen los debates de ataques. Eres un comunista, o eres un facho, o eres un progresista, o eres un conservador. Entonces, el criterio del político para, hacer política no es el criterio objetivo de plantear alternativas de solución, sino es yo voy a radicalizarme con sectores pequeños para que voten por mí esos sectores. Entonces, lo que yo siempre propongo es una mirada nueva para la juventud, donde entendamos del por qué las personas piensan como piensan. Yo quisiera apostar y apuesto por una política más racional, más académica y de menos insultos. Ya sea que seas comunista incluso, o ya sea que seas muy progresista, o muy conservador, o muy liberal, creo yo que a pesar de ser o de izquierda o de derecha, hay puntos objetivos que podemos caminar y podemos trazar, por ejemplo, los de la seguridad. No importa si eres de derecha o de izquierda, todos queremos un país más seguro. No importa si eres de derecha o de izquierda, todos queremos un país donde sea más fácil invertir. Entonces, si tenemos criterios objetivos por los cuales el Perú debe seguir, que son seguridad y economía, ¿por qué no unirnos y caminar por esa ruta, ¿no? Dejemos atrás los criterios de insultos, dejemos atrás los criterios reaccionarios, dejemos atrás la política del insulto y planteemos una política más de hablar, del diálogo, de proponer propuestas que realmente den solución a los problemas más urgentes del país, que son la inseguridad y los temas económicos, ¿no? Entonces, eso, Marcela. Buenísimo, sí, yo creo que tú tocabas algo muy puntual, que es al final
que las ideas deben competir, ¿no? Y apostar no por estarnos insultando en internet, sino que realmente nos pongamos a debatir y a dialogar para en realidad saber cuáles son las mejores opciones para, no solo para Perú, ¿no? Sino para toda América Latina. Muchísimas gracias. Tal vez como última cosita que nos cuentes un poco sobre lo que, brevemente, porque ya estamos a 1 minuto y medio, sobre la organización que tú estás dirigiendo. ¿Cuál es el objetivo en Perú? Yo soy director ejecutivo de la think tank Instituto Sociedad Abierta. Está ubicada en Cusco, en la parte sur del Perú, justamente la parte que está más vinculada a las ideas de la izquierda. La think tank nos dedicamos a difundir las ideas de la libertad de manera diversa. Hacemos cursos, organizamos charlas, clubes de lectura, y básicamente nuestra misión es que el sector sureño del Perú, que es el sector también, digamos, lamentablemente más oprimido, más pobre, donde el Estado no llega, donde la izquierda tiene más cantidad de votos, porque digamos, es la parte olvidada del país, tenga nuevas ideas, tenga una alternativa de pensar, que ya no solo lleguen las ideas de izquierda, que ya no solo venga el político de izquierda a decir sus palabras, sino que también tengamos una think tank, un centro de pensamiento que les diga, también existen estas ideas, también existen las ideas de la libertad, existen las ideas de pensar que el mercado puede solucionar nuestros problemas, las ideas donde el individualismo, la libertad individual deben primar. Entonces, eso es básicamente a lo que nos dedicamos en Sociedad Abierta, allá en Cusco, ¿no? Muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias, Oliver, por acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea la última vez, de pronto ahí nos pegas una actualizada en algunos meses o vamos viendo cómo está la situación en el Perú. A todos en casa por sintonizarnos. Esto ha sido Cosas de Viejos por TVGT. Hasta la próxima.